Los archivos, guardianes de la historia, tienen también la suya propia. Son hijos de su tiempo, nacidos en unas determinadas circunstancias históricas. No son atemporales. El archivo de Simancas no escapa a esta ley, pero su historia, a diferencia de otros archivos, presenta unas características singulares. Es fruto de un proyecto conscientemente concebido y planificado. A mediados del siglo XVI, España dominaba en gran parte del mundo. Pertenecían a la monarquía hispánica varios reinos de Italia, Flandes, Portugal, norte de África y las Indias, hasta el Pacífico. En sus dominios no se ponía el sol. ¿Cómo gobernar territorios tan grandes y distantes? ¿Cómo mantenerlos unidos? ¿Cómo conocer y resolver los variados, complejos y graves asuntos que a cada uno concernían? Ciertamente, en cada territorio había un representante del rey que gobernaba en su nombre. Este virrey o gobernador contaba con un amplio equipo de ministros que le ayudaban en las tareas de gobierno y justicia. Pero no bastaba con ello. ¿Cómo entrelazar tantos elementos? ¿Cómo percibir los problemas de cada uno? ¿Cómo hacerles llegar las soluciones? Felipe II, abrumado por la responsabilidad de tantos reinos y estados, fue plenamente consciente de que no podía administrarlos sin el apoyo de la escritura. Se da cuenta de que con ella salva y achica los espacios. Se hace presente en todos los rincones del imperio. Con la escritura domina y controla, manda y ordena. Sin las escrituras, escribe a Jerónimo de Zurita, no hay la noticia que convendría para la buena dirección de las cosas presentes y de las que cada día ocurren. Por algo dijo uno de sus biógrafos contemporáneos, Cabrera de Córdoba, que por medio de los papeles meneaba el mundo desde su real asiento. Consciente de esta realidad, poco después de regresar de su viaje por varios países en 1559, lleva a cabo su proyecto del Archivo de Simancas. Lo diseña y dirige de forma personalísima. Lo basa en dos apoyos fundamentales. Lo primero es el edificio. Se fija en el castillo que los almirantes de Castilla, los Enríquez, habían construido en Simancas hacia 1465. Era edificio que ofrecía seguridad y cercano a Valladolid, ciudad de corte. Además, su padre Carlos V ya había elegido en 1540 la parte alta de uno de sus cubos o torres para guardar ciertos documentos. Pero la estructura de castillo no valía para la nueva función de archivo. Era necesario derruirlo y construir un edificio para el exclusivo fin de guarda de papeles. Se lo encarga a Juan de Herrera, quien hace las trazas de lo que hoy es el Archivo de Simancas. Aunque conserva algunas partes del antiguo castillo, el muro que rodea el archivo, la capilla y la estructura externa de los cubos, todo lo demás lo rehace. Simancas se convierte en el primer edificio construido para archivo en la Edad Moderna. El propio rey señala cuidadosamente los espacios. Para las escrituras de sus derechos elige 2 salas de patronato real.
Para las restantes, las grandes salas diseñadas por Herrera. De nada hubiese servido un edificio donde guardar la voluminosa documentación del Imperio filipino si no hubiese dispuesto personas y normas concretas para recibirla, guardarla y ordenarla. El 24 de agosto de 1588 firma la instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas, considerada el primer reglamento de archivo del mundo. Establece una plantilla: archivero, oficiales, copistas, barrendero y portero, y describe en 30 capítulos las tareas que deben desempeñar. Es el segundo apoyo con el que se contemplaba el proyecto archivístico filipino. Tanto influjo causó en los contemporáneos que los viajeros del siglo XVI describen la villa de Simancas con 4 palabras: el archivo del rey. A partir de ahora, el recién archivo irá recibiendo periódicamente las remesas de documentación venidas de la corte e irá así formándose su rico depósito documental. La riqueza de su contenido corre pareja con la singularidad de su corriente. Creado a mediados del siglo XVI para guardar los documentos de la monarquía hispánica, es lógico que refleje el predominio español durante la Edad Moderna. En sus casi 14 kilómetros de estantería se guarda todo lo relativo a las relaciones internacionales, capitulaciones matrimoniales de la familia real española con las otras familias europeas, tratados y paces con la mayoría de los países: Francia, Túnez, Inglaterra, Holanda, Portugal, las relaciones diplomáticas con los distintos estados o reinos, incluso los más lejanos, preciosos documentos de Rusia, Grecia, Asia Menor, muchos de los documentos escritos en cifra, los testamentos originales de los reyes, etc. Los asuntos militares ocupan lugar destacado. Los tratadistas de la época no se cansan de repetir las palabras de Tomás de Aquino: no se desea la paz para ejercer la guerra, sino que se hace la guerra para conseguir la paz. Las ordenanzas para la gente de guerra de 1503, consideradas el inicio del ejército moderno, las cuentas del gran capitán, muestras de la infantería de los tercios de Italia, relación de los buques, armamento, bastimentos de la Gran Armada de 1588, Liga y Batalla de Lepanto, fortificaciones, diseño y construcción de barcos, etc. Granvela afirmó que el dinero es el nervio de la guerra. Los temas hacendísticos y económicos constituyen casi la mitad de los fondos simanquinos. Los vecindarios, el valor de las rentas de todos los pueblos de la corona de Castilla, los dineros venidos de Indias, los privilegios de mercaderes, genoveses en Sevilla, las cuentas de mercaderes, patentes de inventos, diseño para desaguar la mina de Almadén, la realización del catastro del Marqués de la Ensenada, recuento de todos los inmuebles de la Villa de Madrid en 1752, planimetría de Madrid. Simancas refleja la sociedad de la época moderna. Las minorías, judíos, moriscos, galeotes, esclavos y estamento nobiliario, condado de Charollares. El estamento eclesiástico, auto de fe en Valladolid, carta de San Ignacio, confesional de la reina Isabel, recepción del cuerpo de San Eugenio,
Al constituirse los reyes como mecenas, en Simancas está presente el siglo de oro español. Cartas de Guevara, Cervantes, Quevedo, Góngora, Mateo Alemán, de Tiziano, Velázquez, Rubens, Pompeo Leoni, de Juan de Herrera, etc. Una de las secciones más consultadas es la colección de mapas, planos y dibujos. La plasmación gráfica de un espacio no solo permite, como la escritura, superarlo y dominarlo, sino sustituirlo y reemplazarlo. Bien pronto adivinaron los monarcas la trascendencia de la cartografía como portadora de utilidad, información y propaganda política. De ahí su presencia en Simancas. Su cronología abarca toda la Edad Moderna, datándose el más antiguo en 1503. Los más de 7.000 planos o dibujos que guarda el archivo se reparten entre 1/3 para los siglos XVI y XVII y 2/3 para el siglo XVIII. Su temática es tan variada como lo fueron los asuntos que afectaron a España en dichos 3 siglos. Existen mapas de la mayoría de los países europeos, militares de fortificaciones, artillería, barcos, arsenales, etc., económicos de fábricas, maquinaria, puertos, canales, caminos, y artísticos de urbanismo, sitios y palacios reales, retratos, etc. Este extraordinario proyecto archivístico, la riqueza de la memoria histórica, por él generado y en él guardado, no podía permanecer escondido, restringido a la utilización que de él hicieron los organismos administrativos o las autorizaciones expresamente ordenadas por el monarca. En el siglo XIX se entra en una nueva época histórica, la Edad Contemporánea. A esta nueva realidad histórica debía corresponder una nueva misión de archivo. Si en el tránsito de la Edad Media a la moderna, el castillo de los Enríquez se convirtió en archivo de la monarquía, la época contemporánea convierte el archivo administrativo en archivo histórico. Simancas se abre a la investigación de la historia. El decreto de apertura lo firma Isabel II el 20 de abril de 1844. El estado actual de la civilización, se dice en el preámbulo, no permite tener cerrados a la investigación los archivos del reino, sino abiertos a los ciudadanos nacionales y extranjeros para ilustrar la historia. En la segunda mitad del siglo XIX, la afluencia de investigadores extranjeros superó incluso a la de los nacionales. Simancas se convirtió en destino obligatorio para indagar las raíces históricas de los nacientes países europeos, Italia y Alemania fundamentalmente. Por Simancas pasaron historiadores tan renombrados como el belga Luis Próspero Gacha, los alemanes Konrad Hebel y Karl Land, y también Hayward Keniston, Alice B. Kuhl, el ruso Vladimir Piskorsky, el italiano Isidoro Garini, el danés Kalkar, los franceses Deschères y Alfred Morel Fatio, y un largo etcétera. Para realizar eficazmente esta nueva misión, el archivo tuvo que adecuar sus estructuras internas y externas. Se dobla la plantilla de funcionarios. Se recogen de Madrid las últimas remesas de documentos pertenecientes al antiguo régimen, más de 30.000 legajos, y se inician los trabajos de descripción de sus fondos, publicándose los primeros catálogos. Simultáneamente, se acometieron las indispensables mejoras de instalaciones y servicios. Durante el siglo XX continuó y se intensificó sobremanera la afluencia de investigadores. La atención preferente de estos no va a ser ahora la exaltación de las glorias nacionales. Se centrará más bien en el análisis de la evolución histórica desde los más diversos planos. Se realizará historia nacional e historia local, historia política e historia cultural, historia económica e historia religiosa. España se abre a las corrientes historiográficas europeas que encuentran en Simancas uno de los focos de mayor irradiación en España. Los historiadores más representativos de dichas corrientes, Fernand Braudel, Marcel Bataillon, Hamilton, Veríssimo Serao, Conecche y otros muchos, pasan por Simancas en la segunda mitad del siglo XX.
El encuentro con historiadores nacionales de la talla de Felipe Ruiz, Ramón Carande, Antonio Romeo, Domínguez Ortiz, en la Residencia de Investigadores, inaugurada en 1955, contribuyó de forma notabilísima a la renovación de los estudios históricos en España. En esos años, los extranjeros constituían el 44% de los investigadores. 2/3 eran europeos, casi una cuarta parte norteamericanos y un reducido 3% asiáticos y africanos. A causa de esta concurrencia de estudiosos y coincidiendo con la muerte de Carlos V, en 1958 Simancas se renueva profundamente. La descripción archivística, la actividad más importante de los archivos, es extraordinaria. De estos años data la publicación de los catálogos de la sección de Estado, que tratan sobre las relaciones internacionales con la mayoría de los países europeos. El archivo de Simancas acusa el profundo cambio operado en España con la llegada de la democracia y de las libertades. Solo desde 1985 al año 2000 han consultado sus fondos 12.500 investigadores, más que en los casi 150 años que discurren desde 1844 a 1984, en los que apenas se registraron 12.000 investigadores. Consciente el Ministerio de Cultura del peso cultural del archivo de Simancas y de las necesidades que los tiempos actuales imponían a su centenaria estructura, destinó 9,5 millones de euros para su transformación y adecuación al siglo XXI. Las obras se han realizado en 3 fases. Afectó a la primera la principal misión de los archivos, la conservación del patrimonio documental. Para ello se edificó un depósito documental en la zona oeste del archivo, la única que, por no haber entrado en los planes constructivos de Juan de Herrera, era susceptible de adaptarse en su interior para ese fin determinado. El resultado es la construcción de 7 pisos, dotados de la máxima seguridad para albergar los casi 14 kilómetros de documentación que guarda Simancas. La segunda fase atendió a la construcción, en la antigua explanada del archivo, de un edificio nuevo que servirá para fines de difusión. Dotado de amplias salas expositivas y de salón de actos, se utilizarán sus dependencias para exposiciones, cursos, seminarios, simposios y otros actos culturales que divulguen la realidad y significado del archivo simanquino. La última y tercera fase se ha centrado en la remodelación de las dependencias del antiguo edificio, adaptándolas a las necesidades de un archivo del siglo XXI. Las nuevas tecnologías ocupan lugar preferente. El Ministerio de Cultura viene impulsando desde hace años un ambicioso proyecto de informatización y digitalización de los fondos documentales de los archivos estatales, entre los que se cuenta Simancas, a través del programa PARES, Portal de Archivos Españoles. Se pretende, con fines de conservación y divulgación, poner al alcance de los ciudadanos la rica documentación archivística de forma que cualquier persona, desde su ordenador, pueda acceder a la información de los inventarios y catálogos de los diferentes archivos de gestión estatal y a las imágenes de sus documentos, sin tener que trasladarse a la sede de dichos archivos. Millones de datos e imágenes accesibles a cualquiera y en cualquier lugar del mundo. Varios de los fondos de Simancas pueden ya ser consultados en este innovador programa. Tenía razón Diego de Ayala cuando casi con tono profético escribió a Felipe II: «Y si su majestad es servido que permanezca este archivo, teniéndose desde agora la costumbre del recogimiento y guarda de papeles, será adelante perpetuo».